Buenas noches, mi nombre es Melissa Hurtado, coordinadora de cursos, y les damos la más cordial bienvenida al ITOC, cómo especificar y controlar un concreto durable, el cual estará a cargo del instructor, el ingeniero Luis Ebensperger. Hace sus estudios de ingeniero civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulándose el año 1982. Luego realiza sus estudios de doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Instituto de Materiales de la Construcción de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Obtiene su grado académico de doctor ingeniero en el año 1990. Durante 4 años trabajó en los laboratorios centrales en Suiza de Holding Cementero Holderbank, hoy conocido como LafargeHolcim. Aquí tuvo la oportunidad de interiorizarse con el tema de la durabilidad del hormigón y participar en la creación de un nuevo método no destructivo, como lo es en la medición de la permeabilidad al aire. De regreso a su país, crea su propia empresa consultora dedicada a la tecnología del hormigón. Trabaja además en varias empresas del ámbito cementero y de concreto premezclado del país. Su participación en una empresa de ingeniería en proyectos marítimos le permite poner en práctica los diseños por vida útil y dedicarse además al ámbito del diagnóstico de estructuras. En el último tiempo ha desarrollado modelos simples para temas relacionados al concreto, como riesgo de agrietamiento térmico, durabilidad y estimación de vida útil, diagnóstico de estructuras reforzadas y el uso de madurez en clima frío y en aplicaciones de Shopscript. Bien, para una mayor comodidad, los participantes podrán ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar el hito procederé con la lectura de estas. A continuación, le voy a dar el pase al ingeniero Luis Ebensperger. Adelante, ingeniero. Ok, muy buenas tardes a todos. Tengo una situación inesperada. Como estoy dando dos cursos, uno de durabilidad y el otro de agrietamiento, yo no sé si una confusión de parte de ustedes allá en Perú o mía respecto a la presentación que elegí hoy día. Les pido por favor confirmar eso. Esta presentación es de agrietamiento térmico y la otra es de durabilidad. Si por favor nos disculpan los participantes un segundo. Luis. Melissa. Sí, el hito de ahora, perdón, se trata de cómo prevenir el agrietamiento del concreto masivo. Ah, perfecto, yo elegí bien, pero la presentación que hiciste hablaba de durabilidad. Sí, Por es eso correcto, sí. me confundí. Ah, ok, estamos bien entonces. Ya, gracias. Buenas tardes a todos nuevamente. El tema de esta pequeña presentación es mostrarles lo que veremos en este curso de agrietamiento del concreto masivo. Los hormigones o concretos masivos son estructuras muy importantes que si no se hace un buen trabajo de diseño y después de ejecución en obra con el control adecuado, la posibilidad de que ocurran grietas es muy, muy alta. La idea entonces fue presentarle un poco lo que vamos a estudiar. Ejemplo de grietas, una grieta muy simple de un pavimento. Todos sabemos que un pavimento es una losa delgada, ¿no es cierto? Puede ser de 15, 20, 25 centímetros, depende de lo que se use. En aeropuerto puede llegar hasta 40, 50 centímetros. Y se hace un corte, ¿no es cierto?, para que la grieta sea controlada y se produzca debajo de ese corte. Pero si nos demoramos mucho en hacerlo, cuando hacemos el corte, el hormigón ya está con grieta. ¿Y por qué ocurre eso? Porque, déjenme poner mi láser aquí, sucede que hay fuerzas de acortamiento, de contracción o de retracción que empujan hacia la izquierda y hacia la derecha. Y el concreto no resiste y se rompe. Tenemos otro tipo de grietas, ¿no es cierto? El problema es otro, es una grieta de también un pavimento, pero por un tema de cargas o puede ser por acciones climáticas. Este es un típico pavimento en que la base está, o subbase fue lavada por lluvia, qué sé yo, y pasan los camiones, los vehículos, y tenemos grietas. Son dos tipos de grietas distintos. Esta es por cargas
y esta sin cargas, es el concreto recién colocado, que a partir de las 4, 5, 6 horas puede ocurrir esta grieta. Ejemplos de grieta, aquí tenemos un muro macizo, que estoy midiendo, por ejemplo, el espesor de grieta. Es una grieta que puede traspasar todo la sección, que puede ser 60 centímetros, 80, hasta 1 metro. Y tiene un espesor de grieta de 0,2 milímetros. Normalmente se aceptan grietas hasta 0,5. Y ya sobre esa, de todas maneras, hay que inyectarlas con resinas para sellar esa grieta y lograr que el concreto sea monolítico. Unas grietas pasan la sección como esta, que estamos en la parte más alta de un muro. O sea, este concreto está desde arriba hasta abajo con una grieta completa. O sea, hay una retracción inmensa y es un muro que podría ser masivo o no podría ser masivo, pero igual ocurrió la situación. Tengo un ejemplo muy especial de un muro de un estanque, que no sé si ustedes ven, voy a mostrarles el patrón de grieta. Imagínense que este concreto fue construido, ¿no es cierto?, en este año, de aquí hasta acá, de una vez, y luego empieza a contraerse. Como está con el vecino, no puede. Entonces se genera esta extensión, y la primera grieta va a aparecer al medio, ahí la tenemos claramente marcada. Siguen habiendo tensiones de tracción, siguen apareciendo cada vez más grietas, y como tenía agua dentro de esto, quedaron marcadas. Entonces se dan cuenta, este es el patrón típico que uno ve en los libros, y grietas por tema térmico, que el hormigón se calentó, que el concreto se calentó, perdón. Patrón de fisura. Entonces, para entender qué está pasando, vamos a tener que repasar la teoría de este tema. Aquí la palabra que nos interesa es estudiar los cambios volumétricos sin presencia de cargas. Toda obra de concreto está diseñada estructuralmente para resistir las cargas, que pueden ser peso propio, vientos, condiciones de choque, etc. Pero aquí nos interesa la condición que aún no está en servicio, cuando estamos construyendo. Y hay fenómenos que son netamente relacionados con la física y la química del cemento. El primero de ellos es la retracción química, autógena o autodesecación. ¿En qué consiste? Que cuando el agua se forma, se junta con la pasta de cemento y se hidrata, ¿no es cierto? Si yo junto un agua y un cemento, yo no tengo dos, pensemos que sean dos moléculas, sino que tengo una que es un 25% menor en su volumen. O sea, se me achica. Y esa es la retracción química. Después tenemos la reacción hidráulica o de secado, que es la más típica de todas. El concreto con 0,38 razón agua-cemento puede hidratarse por completo el cemento. Cualquier cantidad sobre eso es agua que sobra. Y como estamos en la intemperie, generalmente y hace calor, clima seco, baja humedad, toda esa agua se evapora. Entonces, esa agua que se evapora deja espacios libres y el concreto se contrae. Y tenemos un problema de grietas. Y por último, la reacción térmica o por calor e hidratación. El cemento genera calor cuando se hidrata. Cuando se hidrata significa que se junta con el agua. Y ese calor dependerá de la composición. Llega a un máximo y después de ese máximo se comienza a enfriar. Y dependiendo de la velocidad de ese enfriamiento, tenemos nuevamente grietas. Pueden darse grietas dependiendo de un montón de situaciones. ¿Qué es lo que pasa con el caso del calor de hidratación? Veamos primero el tema de las tensiones. Si yo tuviera este cubo gigante sobre rodillos y tengo tensiones, que esto quiere agrandarse o achicarse, y como no tengo restricción, va a suceder que esto se va a mover libremente. En el momento que yo restrinjo, lo típico de las fundaciones, vamos a generar estas grietas. En el caso del muro grande al inicio teníamos restricción toda la parte inferior, y es lo típico de una obra. Entonces aquí el tema es estudiar el fenómeno uno por uno, ver si el elemento va a estar restringido o no. Esa es la parte difícil, porque no hay datos, es muy difícil medirlo, y ver si tenemos tensiones que lleven a la tracción. Y esto se explica para el caso de la hidratación. En este gráfico superior tenemos una temperatura, llega a un máximo y se enfría. ¿Y qué pasa en nuestro concreto? Las primeras 6-8 horas no toma tensiones, no puede porque es muy blando aún.
y resulta que como está calentándose el concreto, este se va a comprimir, ¿de acuerdo? Va a tener tensión de compresión, pero como viene un enfriamiento muy rápido, esto se enfría y genera tracciones. Y si yo comparo la tracción, que es una tensión interna, con la resistencia a la tracción, que al principio es muy baja en el concreto, el momento que se cruza, yo puedo esperar que ocurra una grieta. Entonces, este fenómeno que estoy mostrando acá lo vamos a ver en detalle porque ese es uno de los más importantes para hormigones masivos. En hormigones masivos, este T máximo puede llegar fácilmente a 70 grados, en algunos casos 80, 85, y si más grandes se han medido hasta 110 grados Celsius. O sea, depende mucho de las dimensiones y del tipo de cemento que se use. Entonces, para este caso, la velocidad de enfriamiento es la que define este punto de agrietamiento. De una forma un poco más amplia, tenemos el eje, ¿no es cierto?, de tiempo, las tensiones restringidas, sabemos que no puede moverse. Entonces aquí tenemos el tema de las que vimos recién, de las tracciones por retracción de temperatura. Estos son los cambios diarios de temperatura, que también influye que tenga compresión, tracción, etc. Y si aquí tengo esta línea que estoy marcando ahora es la resistencia a la tracción, tengo aquí un punto al inicio, que es entre 1 a los 2 o 3 días, en que la tensión que tengo interna al hormigón se me acerca mucho a la resistencia que tiene el concreto en ese rato. Y hay un riesgo de agrietamiento que hay que evitar. Y luego viene uno más tarde, cuando empieza la retracción hidráulica o de secado, que el agua se va, ¿no es cierto? Esta se acerca nuevamente y tenemos un segundo periodo de agrietamiento, de riesgo de agrietamiento. Eso lo vamos a estudiar con calma para ir entendiendo las dos situaciones. Diagrama causa-efecto. ¿Por qué se producen las grietas? Aquí tenemos todo lo que se estudia como tecnología del concreto. Primero, preocupémonos de la mezcla. La mezcla tiene áridos, cemento, agua, aditivos. Y cada uno de estos puntos va a influir en que yo tenga más o menos riesgo de agrietamiento. El tipo de cemento, cuánto cemento, si tengo mucho C3A, si puse fibra o no puse fibra, etc. Estoy recién en la mezcla. Si yo mezclo el cemento ahora con agua, me va a generar, ¿no es cierto?, calor e hidratación. Perfecto. El hormigón con esta calor e hidratación, ¿qué sucede? Se endurece. Vamos acá. Perfecto. Mientras tanto, estamos colocando el hormigón en alguna parte, y aquí vienen los factores de obra, que los vamos a ver al final. Con qué temperatura se concretó, hubo curado, cuánto duró, la secuencia de colocación, muy importante. Yo no puedo hacer un cubo de 10 por 10 metros, aunque tuviera las mejores máquinas, bombas, camiones, etc. Yo construyo eso y la grieta va a estar por todos lados. Entonces hay todo un diseño para ver de qué tamaño voy haciendo, subdivido ese cubo grande. Las juntas, para evitar tanta restricción, los suelos, el moldaje, etc. El elemento en sí, esta era la colocación. La sección que voy a tener, hay restricción, hay armadura, qué espaciamiento tiene, y esto genera un grado de restricción, ¿de acuerdo? Luego, a medida que se endurece el hormigón, van ocurriendo cosas. Se desarrollan las propiedades mecánicas, ¿no es cierto?, que va a depender del elemento y cómo fue colocado. El modo de elasticidad que todos conocemos, hay un sistema de relajación de tensiones, que a la inversa se habla de la fluencia del concreto, en inglés es el creep. Estas dos variables influyen en la rapidez que el concreto va a generar su capacidad, su resistencia. Este es el lado de la resistencia, y por otro lado tenemos el lado de los cambios volumétricos. Esto que ya comenté al principio. La retracción química, la hidráulica y la térmica. Entonces, ¿qué tenemos? Perdón. Tenemos cambios volumétricos que generan retracciones, tenemos propiedades mecánicas, y entonces vamos a estar generando por un lado resistencia, ¿no es cierto?, por aquí, y por otro lado vamos a generar las tensiones. Bueno, ¿qué sucede? Si las tensiones es mayor que la resistencia, tenemos agrietamiento. Se puede estudiar esto también por las deformaciones generadas. El concreto igual tiene una deformación última. Por ejemplo, para diseño se usa un
2 por 1000 como máximo, ahí se rompe en concreto a tracción. Y aquí se me había quedado la pérdida de humedad que me dice a mí, ¿no es cierto?, con qué rapidez va a ocurrir esta retracción. Todo este tema que depende de la temperatura, la humedad del aire, la velocidad del viento, etcétera. Hay un gráfico muy interesante para estudiar este fenómeno. Bueno, la idea es un poco revisar todos estos parámetros para entender por qué se generan las grietas. Y esa es la parte teórica. En la práctica, que es la que siguen, digamos, esto se hace en 4 sesiones, y yo desarrollé un modelo químico, termo y mecánico se llama. Un D que significa, no es tridimensional, no es elementos finitos, no sé si los conocen. Es solamente, un D significa como que el calor que se genera se pierde solo en una dirección. Pero ese modelo considera los 3 factores que ya mencioné, químico, térmico y mecánico. Salen curvas de este tipo que permiten estudiar distintas variables. Y esto es un resultado típico. Tengo que una mezcla X, la temperatura adiabática, que es si no hay pérdida. La roja es la que yo espero que ocurra en el núcleo, ¿no es cierto? A 5 centímetros de la superficie, la verde, y en la superficie ocurre la color naranjo. Entonces aquí salen varios parámetros de interés. Uno es el delta T sección, que aquí está dibujado, es la roja menos la color naranjo. Ese delta T es típico que se define en las normas debe ser menor a 20 grados de diferencia de temperatura. Si es más, la posibilidad de grieta es alta. Y hay otro delta T que yo he llamado axial, que es desde que llega al máximo, esto se enfría y genera una atracción de toda la sección, de todo el elemento. ¿De acuerdo? Entonces, la idea con este modelo es mostrarle distintas posibilidades, jugar un poco. Bueno, esta no es una sesión en vivo, yo tendría que estar mostrándole o podría contestarle preguntas de ustedes respecto a distintas variables. Por ejemplo, tenemos un hormigón con 300 kilos de cemento por metro cúbico. ¿Qué pasa si lo aumento a 400, a 500, 600? ¡Wow! Suba temperatura o menos 10 grados, en este ejemplo, por cada 100 kilos de cemento. ¿Y cuál se va a enfriar más rápido o con mayor fuerza? El amarillo, mayor posibilidad de agrietamiento. Y así vamos a poder ver muchas curvas. En hormigones masivos es importante el control de temperaturas. Mucha gente aún no entiende eso. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a conocer curvas. Podemos validar lo que nos está diciendo un modelo, ¿de acuerdo? Es ver si estamos lejos o cerca de lo que está pasando. Eso es muy importante. Entonces, la norma 1604 de HTM habla del método madurez. El método madurez además me permite controlar, estimar resistencias. O sea, yo pidiendo temperaturas, controlo lo que pasa en el elemento y además trabajo con la resistencia. Estos son unos sensores que generalmente lo acostumbro a mostrar, podemos verlo ahí, donde muy fácil aplicación, hay una aplicación tipo de teléfono smartphone que yo se las presento a ustedes de alguna forma, bueno, ya no van a estar conectados, pero van a poder conocer esta aplicación en sus teléfonos, ¿de acuerdo? Van a tener datos de lo que yo estoy midiendo, van a poder verlo ustedes allá, estando yo acá en Santiago, en Chile, digamos, para que vean cómo funciona. Y entrega varios límites para ir colocando. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver aspectos constructivos finalmente, casi terminando. Por ejemplo, ¿qué pasa si hormigón 4 capas de una vez? La temperatura máxima va a aumentar en 20 grados. En cambio, si lo hago de a poco, eso es lo que yo esperaría. Estoy ayudando a que no exista agrietamiento. ¿Qué pasa si el elemento aumenta de 0,25 a 2 metros? ¿Cómo aumenta la temperatura? Es increíble. ¿Qué pasa si hormigono a distintas horas del día? Aquí si hormigono en la mañana, lo habitual, tengo aquí el desarrollo de resistencia, apenas se crucen, ¡pac!, grieta. Pero si hormigono en la noche, si está helado, el hormigón no se va a calentar mucho, por lo tanto me quedo lejos de la resistencia. Estoy ayudando a reducir el riesgo de agrietamiento. Esto es un poco lo que sería el curso. Muchas gracias, por favor. Las preguntas, aquí estoy para contestar o las dudas que tengan de cualquier tema relacionado a lo que acabo de presentar. Muchas gracias. Bien. Melissa, traspaso. Muy bien, sí, aquí estoy.
Más bien queremos agradecerle, ingeniero, por su presentación. Y bueno, a continuación pasaremos a la rueda de preguntas. Quiero saber si hay alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta que hacer. Bueno, Puede ya que ser no hay técnica o no preguntas, técnica. ¿les ha quedado todo claro de repente? Si lo tienen claro, lo han entendido bien. Así que nada, le agradecemos, ingeniero, por su presentación y agradecemos a los asistentes por su participación del día de hoy. Quiero comentarles que este e-talk ha sido grabado para que lo puedan volver a ver o para que lo compartan con sus colegas. Esta grabación estará disponible en un plazo de 72 horas y lo podrán encontrar en nuestro campus Enginson online. Quiero también comentarles que el ingeniero Luis Ebensperger dictará el curso ASTM Durabilidad del Concreto, Diseño y Control por Vida Útil del 10 al 13 de noviembre y Tecnología del Concreto, Causas y Formas de Disminuir el Riesgo de Agrietamiento Térmico a Temprana Edad del 1 al 4 de diciembre con certificación ASTM en la modalidad Streamson. Para mayor información pueden solicitarla al correo curso7@enginson.org o al número de WhatsApp 968-212-213. Muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches. Ok, hasta luego, gracias a todos.